Rosas, vendo rosas al amor. Ay, mira esa playita como duerme ahí. Rosas del jardín de tu cariño. Las rosas que sembraste allá en el huerto, en el jardín de tu casa, para regalar cariño. Si usted me comprara a mí una rosa, también. La vendedora de rosas es un film colombiano que se desarrolla a finales de la década de los 90. Su director, un cineasta oriundo de la ciudad de Medellín, origina o se basa para la construcción de esta serie no solamente en el escenario de los niños pequeños de las calles de Medellín, sino además en un cuento, una historia de Hans Christian Andersen denominada o titulada La pequeña de los cerillos. Esta historia cuenta, además de ser protagonizada por niños de la calle, cuenta una historia en la cual se retrata la vida diaria de Lady Tavares. Se sitúa en una época navideña en un barrio humilde de Medellín, Colombia, a finales de los años 90, tal como ya se ha indicado. Esta película inicia con Andrea, una niña humilde que reside en el barrio Villamar, donde también reside Mónica. Víctor Gaviria, psicólogo y cineasta de profesión, ha basado sus obras principalmente en retratar la manera más directa la posibilidad de plasmar en sus obras la realidad de Colombia. Es así como en su carrera se ha volcado a trabajar con actores jóvenes que son procedentes de los mismos barrios en donde se cuentan sus historias. Es como el caso de La vendedora de rosas, donde se emplea lo que él califica como actores naturales. Esta denominación que le daba al reparto se refiere a que los actores como Lady Tavares en el papel de Mónica, Marta Correa en el papel de Julie, Mileyder Gil en el papel de Andrea, Diana Murillo como la cachetona, Alex Bayona como Milton o como Giovanni Quiroz, quien hace el papel del Zarco, nos indica que ellos también fueron niños, pero son niños de la calle y que en su momento parte de las vidas de estos niños cambiaron después de la producción del film. Muchos por supuesto siguieron teniendo problemas en su faceta no interpretativa fuera de las cámaras. Sin embargo, pues esto contribuyó de cierta manera a cambiar la realidad de la vida de estos niños. Cuando nos dice Carlos Henao que ustedes son las niñas que andan rosas por aquí, nosotros sí. ¿Por qué? Entonces llega un amigo mío, le saca una navaja y se la pone aquí. Y dice Carlos Henao, no, vean, no me atraquen, que vean que yo les entrego todo. Y le digo yo, no me hable marca, que si me armas murgas te daño la cara, gonorrea. Entonces, bueno, me dice Carlos Henao, listo, róbenme, vea, y se nos abría así, nosotros con más gusto sacándole las cosas. Y bueno, cuando nos dice la difuntica Mónica, a ustedes hay que ponerlos a trabajar, Víctor a ellos me los pone a trabajar en la película. Bueno, no es que en la película, pues yo sacándole, pues es que ropa a Víctor Gaviria, y cuenta. Contar con un reparto selecto, y hablamos de reparto selecto porque se trataban de actores naturales, siendo estos no cualquier actor, sino niños, de los cuales el director Víctor Gaviria pretendía, a pesar de esa grave situación, esa problemática que cundía y que aún se presenta en algunas calles del departamento antioqueño, referida a estar inundada del tráfico de estupefacientes y asimismo el consumo, entre otro, de boxer, pegante.
A pesar de ese ambiente tan duro que se alejaba de cualquier realidad que pudiese tener un niño, Víctor Gaviria quería rescatar la inocencia de estos pequeños. Y es que aún, a pesar de que los mismos muchas veces llegaban en condiciones deplorables a las grabaciones, no perdían esa inocencia, no perdían ese sentido de la niñez, y es esa diferencia en esta película que realiza Víctor Gaviria que lo notamos como a lo largo del cortometraje los niños sin duda son los protagonistas. Uno de los sueños es como un papel en un arroyo, ¿cierto? O sea, uno no está como con los ojos tapados, uno no sabe bien qué está pasando, uno es un poco chistoso, gracioso, absurdo, ¿cierto? Como en los sueños. Y los niños son muy así. Pues claro que en este caso pues es patético, ¿cierto? Porque fuera de ser niños, ellos son doblemente niños, porque fuera de esos niños están drogados, ¿cierto? Pues yo no sé por qué el hecho de que no sepamos, como todos los mortales, que no sepamos el sentido profundo de las cosas, ¿cierto? Que andemos como a oscuras, por lo menos, como repito, como que nos produce buenos sentimientos, como ternura, amor, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de la gran capacidad que tenía el director Gaviria para identificar la inocencia que aún en estos niños con tantas dificultades persistía, es claro que la realización de la película fue un reto verdaderamente complejo, tanto para el cuerpo directivo de la película como para los mismos actores, puesto que estos niños, acostumbrados a esta vida de la calle, tenían que retratar las experiencias que ya habían vivido en su trasegar diario. Sin embargo, por otra parte, para los directores de la película es un reto complejo lograr disciplinar a cada uno de los actores que no estaban acostumbrados a realizar actividades de este tipo. Pero esto es una cosa que tiene 20 actores que son como anguilas, que uno no sabe por dónde cogerlos porque se escabullen, se escapan, en cada momento se desaparecen. Están actuando en escena frescos, descansados a los 5 minutos, mientras cambian la cámara ya llegan trabados con los ojos cerraditos así, completamente transformados. Entonces uno tiene que esperar 2 horas para seguir rodando. Hay veces que uno ve una cosa y por ejemplo yo estoy mirando a usted, cuando no, lo es como un monstruo, como el diablo, como un carro, una moto, como todo borroso, es visión. La película retrata muy bien un escenario que se encuentra claramente definido en las calles de Antioquia y en otros lugares de nuestro país. Y es esa problemática que trasciende más allá del tráfico de estupefacientes, que involucra durante la grabación de la película las vidas pasadas de estos niños, pero que aunado a ello trae consigo otra serie de problemáticas. Porque para adquirir esa estupefaciente, pues los niños tienen que acudir a otras dinámicas como el hurto a personas. Vemos cómo es un ejemplo el claro que realizan estos niños a apoderarse, a hurtar al secretario, al asistente de producción de Víctor Gaviria. Vemos desde ahí cómo todas estas conductas se interrelacionan a fin de ellos, sin lugar a dudas, conseguir eso único que los mantiene inermes, que los mantiene vivos en esta dura Métese sociedad. a los carros, quebrarle los vidrios y en cholas arrojarse los pasacintas. Hay veces le va a uno mal y a otras veces bien. Cuando no, un tastaseo, tan a punta de bala. Cuando no, ya uno con la plata, las lucas. ¿Qué van a hacer en la 70? A vender vareta también. Vender vareta y perico al piso. Y coger los borrachos cuando salen todos borrachos de por ahí del Choco. Y él está ahí. Ahí mismo los cogía uno de queso. ¿Qué gonorreas? ¿Qué tal? No se dejan atracar, ahí mismo su puntazo. Y ahí sí los cogían en el suelo. ¿Qué maricas? Este es uno,
Me gusta dar puñaladas por deporte. Por deporte, gordo. ¿Y mordo qué? ¿Cómo conseguir la plata para todo? Trabajando, vendiendo marihuana al 100%, marihuana, perico, azúcar, lo que quiera. Hasta que se metió el Gali, ahí para allá no vendía nada porque quedaba... Vendo con gas, le vendo más. ¿Qué me gusta de legales? Nada. Que me lleva un viaje, ya. La trama de la película tiene lugar en la víspera de la Navidad. El 24 de diciembre es una fecha acostumbrada para compartir en familia. Andrea, luego de una discusión con su madre, procede a buscar a sus amigas de la calle, quien son vendedoras de rosas. En ese punto, se encuentra con la protagonista Mónica, quien le presenta a su grupo de amigas y proceden a vender las rosas. Sí, esta peladita es de Miramar. ¿Qué? Sí, Andrea, ¿usted qué hace por aquí? Me volé de la casa. 23 de diciembre volé de la casa, ¿y por qué? Porque mi mamá me pegó muy duro. Muestre. Mira cómo me volvió, venga, mira. Ay, no, mira, es que las mamás son muy gonorreas. Usted se tiene que hacer respetar. En este punto de la historia, cuando el grupo de amigas empieza a vender las rosas, empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos a lo largo de la noche que les permite vislumbrar cuáles son las problemáticas nocturnas que azotan no solamente la capital de Antioquia, sino a nivel de Colombia en general. Es entonces como se evidencian las actividades que despliegan este grupo de amigas para conseguir dinero. No solamente a través de la venta de las rosas, sino a través del hurto y a través del tráfico de estupefacientes. Ello con miras a conseguir dinero para tener una bonita Navidad, puesto que la ilusión de ellas, como cualquier otro niño, es poder estrenar una muda de ropa nueva, tener una cena en Navidad y pasar bien junto a las personas más queridas. Paralelo a ello, se muestra la historia de jóvenes que están en las mismas condiciones de ellas y en los que claramente podemos observar las diversas formas de delinquir, los distintos modus operandi que utilizan para poder llegar a consumar su delictual criminal. Es entonces que, retomando a las niñas, llegan a una pensión, muy humilde por cierto, donde conviven todas en grupo. Allí, al siguiente día, comienzan a organizar todos los preparativos para la noche de Navidad. Es así como hay escenas donde se evidencia la emoción de ellas al comprar ropa, al comprar pólvora, para hacer más amena esa noche de Navidad. Sin embargo, Mónica, la protagonista, decide ir a visitar a su familia en otro punto de la ciudad, situación en la cual no es bien recibida por los mismos, ya que por sus antecedentes delictuales y de consumo de drogas tienen cierto rechazo hacia ella. Sin embargo, por la emoción de las festividades decembrinas, la hermana mayor de Mónica termina aceptándola en el hogar nuevamente. Posteriormente, allí, uno de los integrantes de la familia intenta sobrepasarse con ella, aprovechándose de esa situación de vulnerabilidad que manejaba la niña. En ese momento, ella sale despavorida de su hogar y recurre a refugiarse a lo único que conoce, que es la droga. En este punto de la historia, Mónica se cruza con uno de los más célebres personajes de esta historia, el Zarco, quien ostenta una personalidad violenta y aterroriza a toda la comunidad. Sin embargo, esto va a ser el causante y el detonante del fatídico deceso de la niña. Esto como consecuencia de un hecho que consistió en que el Zarco
al abordar a Mónica, le hurta un reloj que un señor le había regalado en la calle. Posteriormente, al estar bañándose, se da cuenta que el reloj que le había hurtado a Mónica era de baja calidad y se le había dañado, situación por la cual empieza a buscar una venganza hasta terminar en un desenlace fatídico para la niña. Por otra parte, en virtud de que la protagonista se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes, fue casi imperceptible para ella el daño que le estaba causando el sábado, toda vez que se encontraba en una alucinación aquella que tenía con frecuencia y se puede notar a lo largo de la película. Esta consistía en el recuerdo que ella tiene de su madre, que se traduce en el más profundo anhelo de volver a encontrarse con ella y de sentir esas manos maternales que la protejan y donde encuentra una verdadera felicidad. Lo que se devuelven al momento más hermoso de ellos, ¿cuál es? Antes de que la mamá los separara, porque me imagino que antes de que la vida real los separara de las cosas buenas, ¿cierto? Entonces yo me imagino que era el momento hermoso para ir a poder estar con la madre, ¿sí? De otro lado, cabe resaltar como un dato curioso y a la vez perturbador, ya que es el reflejo de la violencia que ocurre en el territorio colombiano, que Víctor Gaviria había designado a una muchacha de nombre Mónica como protagonista de la película. Ella fungía como líder de todos los actores naturales que estaban participando dentro del proyecto. Sin embargo, antes de empezar el film, Mónica fue asesinada. Situación aquella que fue un gran golpe para el director, que incluso llegó a pensar en la no realización de la película. Entonces la mataron, realmente no sabemos por qué, algunas deudas de su vida anterior, pues antes de empezar. Porque ella cuando empezó la película, ella abandonó todo. Nosotros le pagamos, como quien dice, para que ella abandonara su vida anterior. Entonces ella empezó cambió de vida completamente. Y seguramente alguna deuda que tenía, ¿cierto? A todo el mundo nos sacudió a tal punto de que pensamos que la película ya no se iba a poder hacer. Y entonces, de todas maneras, pues todas las niñas, ella era la asesora de actores. Ella era en cierto sentido, pues, la que me colaboraba a mí en cuanto a dirección de actores y de actrices, pues. Entonces, de todas maneras, pues, todas ellas y todos los actores que todos la quieren mucho, la quisieron mucho, pues están actuando es como basados en el recuerdo que ella y en el estímulo que ella les dejó, porque ella siempre decía que esta película había que hacerla, que iba a quedar hermosísima, que nos iba a sacar a todos adelante. La Vendedora de Rosas no solamente fue un éxito para su director Víctor Gaviria el lograr adelantar dicha grabación en las calles de la capital del departamento antioqueño, sino además tuvo un gran reconocimiento a nivel internacional. Fue en 1998 galardonada en el Festival de Cannes, siendo nominada a la Palma de Oro como Mejor Película. Asimismo, en 1999 fue nominada a los premios Ariel como la mejor película de Iberoamérica. En 1998 obtuvo 6 premios en el Festival de La Habana y en ese mismo año, participando en el Festival de Viña del Mar, fue premiada por Mejor Director y Actriz, en este caso Lady Tavares. La Vendedora de Rosas es una película que no solamente ha sido icónica en la historia de Colombia, sino que sirve como un referente en el ámbito jurídico, en primer lugar, a determinar la realidad de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del país. Si bien es cierto, se puede retratar de forma precisa, como lo hace Víctor Gaviria,
el olvido del Estado a las poblaciones más vulnerables. Todas las obligaciones constitucionales que han estado consagradas desde la Carta Política de 1991, en punto a garantizar derechos a la salud, derechos a la vivienda, derechos a un mínimo vital y sobre todo a la educación, son cuestiones en las cuales se ha hecho hincapié y en donde esa relación entre estados y las personas o ese contractualismo se ve quebrantado por la falta de compromiso del Estado y el empleo de los recursos públicos que deberían ser destinados idóneamente, que se han visto también permeados por la corrupción que ha azotado a Colombia desde el principio. Es así como vemos cómo se materializa la génesis que desde mucho antes de la creación de esta película ha dado lugar a la creación de grupos insurgentes, donde el descontento social por la falta y la ausencia del Estado en los territorios es evidente y donde el conflicto armado tiene como bandera el resarcimiento de esos derechos en una pugna entre el Estado y los grupos subversivos y todos los actores del conflicto armado. Hija, después que la levante, pues yo la levanté estos 10 meses, entonces ¿por qué me la va a llevar? Oiga, este señor es como bien marica también. Pero no me gusta estudiar porque yo creo que con lo que yo sé, yo con eso me sobro y me... Aunadas las problemáticas anteriormente mencionadas, se identifican dos situaciones estructurales. La primera, una ausencia de identificación de los niños o en este caso de los actores naturales con la educación como elemento que les permita salir adelante. No solamente como elemento que contribuye a un cambio, a un mejoramiento en su situación de vida, sino a un nivel que les permita contribuir al cambio de esa actividad o de esa situación que vive el país. Por otra parte, es fundamental hacer mención a un elemento que es considerado por la Constitución Política de Colombia como el núcleo fundamental de la sociedad y que ocasiona la lesión a este vínculo muchas situaciones que conllevan a los niños a estar en la calle. Es así como tenemos el ejemplo de Andrea, quien durante la película se observa que es una pequeña que huye a refugiarse a las calles dado el maltrato del cual es víctima por parte de su progenitora y que posteriormente cuando regresa por sus cosas a su casa se encuentra nada más y nada menos con su padrastro, con quien tiene una pelea o un altercado. Entonces las lesiones estructurales, el no querer recurrir a identificar la educación porque no es una educación de calidad como un elemento que contribuya a salir adelante, que genere una posibilidad y por otra parte no tener un lazo fuerte al interior de las familias, sin lugar a dudas o deja en evidencia una lesión estructural en esa construcción social. María, en cambio en la calle usted le es que usted se rasca debajo la cobija, ¿usted no le da pena? ¿Me rasco qué? ¿Es que bobo qué? ¿Estás embobando qué? ¿Ah? Es que se rasca yo no sé qué. Bueno, yo no me rasco nada. Mamá, usted no le da pena a mi mamá por allá sudando la comida para venir mantenerlo a usted. Es que yo tengo que ver con mi mamá, no con usted, mija. Espéguela no, aquí. Qué pena. ¿Cómo así? Hasta luego, mija. Lo que es con mi mamá es conmigo, ¿yo? Adiós, pero hablamos. Hablamos la chimba, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, pero ¿cómo así? No, va a levantar, es que es boba, espéguela. No, pero espéguela aquí, mía, espéguela. El cortometraje también deja en evidencia la poca capacidad que tiene el Estado colombiano para combatir la comisión de conductas punibles. Es claro, en virtud de lo que nos ha mostrado la política, que en Colombia las juventudes marginales empiezan a delinquir desde una temprana edad. Sin embargo, la respuesta del Estado colombiano a lo largo de las últimas décadas nos ha podido demostrar que
la forma de combatir esta problemática es a través de la creación de delitos y más delitos a través del Congreso de la República. Es claro que la ausencia de una política criminal, tal y como lo señala el maestro del Derecho Penal Klaus Roxin, debe ser a través de la implementación de medidas que puedan mitigar de forma preventiva la comisión de conductas punibles, dando como principal ingrediente el fin de la pena de la prevención general y en casos más avanzados de la prevención especial. Es así como se debe pensar en forma diferente, no con el ánimo de engrosar la larga lista de delitos que tiene contemplado el ordenamiento jurídico penal, sino en implementar políticas públicas que puedan fungir al mismo tiempo como políticas criminales para el mejoramiento de la calidad y el nivel de vida de las personas, con el acceso a todos los derechos que están consagrados constitucionalmente y que en oportunidades anteriores ya se han señalado. Es así como se tiene que prevenir y evitar la comisión de las conductas punibles a través de la educación y de una mejor calidad de vida para todos los colombianos. Cachetón, dame mis rosas. Espera un momentico. Pero espérese. Pero no me grite Vea, mi coja hija. estas pues. Vea, usted me responde por las rosas. Oiga, pero ¿cómo así, hermana? ¿Y entonces Claudia qué? Como nos decía Víctor, no solo los ricos tienen derecho a salir en televisión. Ustedes también, ustedes son indigentes, pero también son personas. Entonces, eso me dejó mucho. Pues yo era muy acomplejada. Decía, no, pues me gustaba mucho, más me gusta mucho ver televisión. Yo decía, ay, tan bueno, pero no. Pues yo sé que nunca voy a lograr eso. Y vi que sí. Ayer se me cumplió un sueño muy grande. El cortometraje nos deja varias reflexiones. En primer lugar, una ausencia, a pesar de que existan instrumentos, incluso partiendo de nuestra Constitución Política en su artículo 42, que obligan a la protección integral y fundamental e incluso por encima de cualquier situación de los derechos de los niños y de las niñas. Situación que, si bien es cierta, se ve establecida en la Constitución, en la práctica, como vemos a lo largo del cortometraje, no se cumple, no se materializa. Ello por cuanto, si bien contamos con un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, muchos niños no solamente son sometidos al trabajo en las calles, sino incluso sometidos al nacer y no contar con un hogar. Por otra parte, identificamos una grave vulneración también aún existiendo tratados internacionales e incluso reconocido por la Constitución Política de Colombia como un derecho económico y social como es la educación. Existe una falencia frente a una garantía por parte del Estado en la prestación del servicio de la educación. Y no solamente prestarlo por tratarse de un derecho, sino por tratarse de una educación de calidad que permita a los ciudadanos generar mayores expectativas y por ende posteriormente nuevas oportunidades que le permitan salir adelante. Asimismo, es importante saber que otra vulneración que existe y claramente se encuentra en las calles, a cómo se utilizan a los pequeños y que pues se relaciona realmente con la falta de oportunidades, y desde esa niñez se les involucra no encaminándolos a que disfruten como tal la niñez, sino que adopten posiciones de adultos y que sean incluso responsables de su vida y de la vida de otras personas. Es así como debemos indicar que lastimosamente quienes hacen parte como autores naturales de este cortometraje, pues no todos han tenido un final feliz. Algunos han fallecido,
otros se encuentran involucrados incluso en las drogas y otros pocos han logrado salir adelante. No es fácil, pero más allá de una ausencia de Estado, hay una ausencia de políticas públicas, reiteramos, en temas de educación, en temas de sexualidad, en temas de política criminal y por ende una ausencia realmente del Estado frente a las políticas o frente a las problemáticas diarias que se presentan.